Allinchamusus kachunku pichu chimparimunku kay canalman imaynalla llaqtamasis walaqchu manachu noqa walaqlla kasani. Qankunalla chinkichiña kay España llaqtamanta pacha parlarimusaykichis. Noqaypas sutiy Maggie. Kunan dia qhawarikusun kay Calamarca y Pelo de Ambrosio nisqata imarayku. Huk suscriptor mañamun paypas sutin Bruno. Esta noche nin kunan ch'isi nin chay taki chayta qhawarikusun kunan ñawiripusaykichis imachus kay Wikipediapi qillqasqa kasan Calamarcamanta y Pelo de Ambrosiomanta, pero kunan parlarisaqqa runa masinchista castellano qallupi. Hola gente, ¿cómo están? Espero que estén bien. También doy la bienvenida a aquellos que por primera vez coinciden con este canal. Espero que se queden. Hoy vamos a ver a Calamarca y Pelo de Ambrosio cantarán esta noche. Voy a leer un poquito de su biografía para que se enteren un poco de quién es Calamarca y quién es Pablo de Ambrosio, porque ya anteriormente hemos leído la biografía de Calamarca, pero vamos a leer para por lo menos memorizarnos cada vez y así ya también la gente que no conoce también aprenda de quién es Calamarca, se entere, ¿no? Calamarca, Aymara, dice, ciudad de piedra y como les dije antes, también es Hombres Eternos. Es un reconocido grupo de Bolivia de música folclórica fundada en 1984 en la ciudad de La Paz. En la actualidad, Calamarca es considerado uno de los grupos folclóricos más importantes de Bolivia y disfrutan de una significativa popularidad fuera de Bolivia. Sus discos han sido certificados de oro plata gracias a su éxito comercial. Después, Calamarca se destaca por el uso de un amplio espectro de ritmos musicales bolivianos tradicionales tales como carnavalito, toba, tinku, saya, taquirari, guaño, entre muchos otros, a los cuales se agregan elementos de composición original influenciados por estilos de música populares contemporáneas. Para lograr esto, Calamarca se emplea amplias gama de instrumentos que no se limita a bombo, charango, guitarra, quena, siku, tarca, guitarra étnica, guitarra bajo eléctrico, batería y sintetizador. Bueno, y aquellos que quieren profundizar más, ya de Hugo Gutiérrez, que es charango, y Rodolfo Choque, vientos. Entonces, quieren profundizar, pueden ir a Wikipedia y ahí encuentran lo que es su biografía completa de Calamarca. Entonces, vamos a ir a la biografía de Pelo de Ambrosio. Sergio de Ambrosio Robles, Huancayo, 17 de diciembre de 1965, más conocido como su nombre artístico, Pelo de Ambrosio, es un cantante arreglista, compositor peruano. Su canción más exitosa del Lejos de ti ha sido vendida a cantantes en diferentes países de Latinoamérica y Estados Unidos. Y les voy a leer algo más importante y así ya vamos a pasar a lo que es el video. En su trayectoria musical cultivó géneros como la trova, el country español, el rock en inglés y español, diversa música latinoamericana y música andina peruana. Asimismo fue parte de muchos grupos de rock del centro de Perú, en donde con esfuerzo fundó el legendario grupo guanaqueño de Quispe. El Quispe sería porque está en inglés. Posteriormente se dedicó de lleno al proyecto de Pata Amarilla, que luego se convertirá en Pelo de Ambrosio. Bueno, entonces ya saben, quienes quieren profundizar, pues pueden ir a Wikipedia. También comentarles que Pelo de Ambrosio admira a Calamarca porque ha sido uno de sus fans desde que antes de conocerlos y se inspiraba en ellos para crear algunas canciones y también hacía publicidades con sus canciones de Calamarca y es una persona muy muy humilde y que siempre ha valorado a Calamarca en sus conciertos también. Entonces ya vamos a ver el video. A ver ese guañito chaqueño. Y a bailar se ha dicho. Calamarca. Ajá, ajá, ajá. ¡Más fuerza, Julián! Saltando, saltando, pelo.
esta noche voy a llorarte, pero por última vez, aunque sé me parte el alma, aunque sufra, aunque beba, aunque piense en morir, sabes bien que lo que me has hecho ningún corazón soporta. El engaño vive contigo, en tu alma, en tus palabras, en tus promesas. Esta noche voy a llorarte, pero por última vez, por los besos que en ti he perdido, vida yo no te perdono, aunque vengas de rodillas a mí, aunque me engañes con tus lágrimas, esos ojitos no me engañan más. Esa boquita ya no mentirá. ¡Vamos a la ronda! ¿Qué puedo decir? Está dos personas, o sea, dos grupos serían, ¿no? La parte de Pelo de Ambrosio y la parte de Calamarca. La fusión que han hecho en esta canción, porque han fusionado, porque saben que Calamarca tiene su ritmo muy característico y único, y Pelo de Ambrosio también. Pero lo más importante para mí, ver en este vídeo dos países juntos expresando una canción de amor y también desamor, porque ahí hay un engaño, ¿no? Pero ¿para qué? Para transmitirnos a nosotros y poder hacernos sentir como a muchas personas cuando les pasa el desamor y escuchan esto y pues se ponen a llorar y a desahogar. Es una forma de sanar el corazón. Y lo único que puedo agradecer es que nos dan un gran ejemplo que muchos no lo vemos, que hay artistas que ya no ven fronteras, ya no ven nada. Yo siempre digo que debemos unirnos para apoyar ya sea un artista de otro país o el nuestro, porque cuando nuestros artistas salen de Bolivia a otros países, tienen su público quien le apoya, porque si no existiese, pues nuestros artistas no serían conocidos tampoco. Y es por eso que siempre digo, no peleemos con nadie, más lo contrario, disfrutemos de las canciones, disfrutemos de nuestros artistas, ayudemos a que salgan adelante, así van a salir a cualquier escenario, ya sea nacional o extranjero, seguros, porque en su casa tienen su apoyo, eso es lo importante. Y nosotros no debemos estar peleando por nada, como siempre digo, debemos unirnos. No ganin illa está más imani iman kay iskay grupo, Calamarca y Pelo de Ambrosio. Pero paykuna chakrukunku, sumaqta kinankupa takiyninta sunqunchik chayamunanpaq. Imarayku chantapis kay taki mana munakuymanta chantas mana kusamanchu tukun, imarayku qhari kay takiypi qhari ancha llulla. Entonces, pero pichus a veces kay kawsaypi uwaq warmi uwaq runa kikinpasan uyariytawan kaytaqa waqakun, thasnikun, sunqun saniyachin, chay cosa. Chantapis nini, ichapis kay iskay runas o iskay grupos nisun manaña kay umankupi kanchu ni chiqnikuy ni ninqan Boliviamanta kanki qan Perumanta kan imapaq takisun mana tantakunku iskayninku takimunku sumaqta. Chayta nuqa yachaqani, chantapis nini imaynatachus kay artistaninchis rin waq llaqtaman, chay llaqtapiqa publicun tiyan, waq llaqtaman rin kikillantaq,
Imaraykuchik nikunchis, imaraykuchik nikunchis waq runawan, imarayku manachik nikunachu tiyan, porque paykunapish yanapanku artistashninchis lluqsinanpaq ñawpaqman. Kikinta nuqanchis ruwanchis a veces waq artista hamuptin gustawanchis apallanchikta ñawpaqman. Entonces mana chiqninakunachu. Maymin tantakuna sumaq apuyana ñawpaqman rinakupaq artistashninchis may ladomanpis riyanqa seguro kutimunqa yachanqa Boliviapi kasqanta apuyun wiñallanqapuni. Chayma cosa. Entonces chayllani riykichisman uyarina takiy porque takiy sumaq nuqa al menos alegrachiwan sumaqta kay takiylla mana imaniman qharilla mana portakunchu sumaqta kay takiypi maqanapaq hina pero cosa pacha entonces qhawarina pacha. Esta noche voy a llorarte, pero por última vez. He pintado todos tus recuerdos y en el fuego los echaré. Y con el tiempo te olvidaré. Y cuando te vuelva a ver por la calle abrazada, yo diré, ese pobre hombre aún no sabe lo que tiene al lado, aún no sabe lo que va a sufrir. Esta noche voy a llorarte, pero por última vez, por los besos que en ti he perdido, diría yo, no te perdono, aunque vengas de rodillas a mí, aunque me engañes con tus lágrimas, esos ojitos no me engañan más. Esa boquita ya no mentirá. Esos ojitos no me engañan más. Esta noche voy a llorarte. Esa boquita ya no mentirá.
wow, aquella persona que no baile con esta canción, pues se la pierde mucho. La alegría, el canto, a pesar que es el contenido de la canción, a pesar que es triste, ¿no? Pero quién no bailó con esta canción? Yo estoy muy alegre, contenta de escuchar el folclore, contenta de disfrutar de estos dos artistas, de estos dos grupos, porque en sí había otra persona más que estaba tocando, ¿no? El violín. ¿Qué puedo decir, gente? Saben que Calamarca está a este nivel y Pelo de Ambrosio también está a ese nivel. Ambos son grandes. ¿Por qué son grandes? Porque sus canciones transmiten. Eso es lo importante de una canción. No hay otra cosa más. No hay. Cuando llega la canción al corazón, es por eso que lloramos, es por eso que nos sanamos, porque si no hubiese cantantes, si no hubiese, no sé qué sería de nosotros, yo creo que sería triste nuestra vida, porque escuchando la música lloramos, nos desahogamos, como si fuese un remedio para nosotros eso, ¿no? Yo lo único que puedo decir, gracias, mil gracias por estos artistas. Lo único que nos espera o lo que esperan ellos es un apoyo, un like o ir a su canal y ver un vídeo. Tampoco no necesita que vayamos ahí a llenar de tonterías, porque muchos fans de otros grupos van a otro grupo a decir tonterías. En vez, ¿sabes qué es lo que están haciendo al hacer eso? No están ayudando, están tirando piedras al tejado de todos los artistas, hasta de su propio grupo que son fans. Eso es lo que hacen. No se dan cuenta, pero eso es lo que hacen porque es folclore también. El folclore es un género amplio. Si tu artista toca un folclore, lo amas, lo adoras, apóyalo. Pero si hay otro grupo y no te gusta, pero no vais a decir tonterías por querer, no sé, qué es lo que buscan, pero lo único que están haciendo es tirar piedras a todos los artistas, a todo el folclore en sí, eso no se hace, eso no deberían hacer. Espero que recapaciten. No ganin ni llaqtamas, no gancha kusisqa kasani, imaraykuchus kaytaki, sonqoyman chamun, noqa tusurikuni, kusirikuni, takirikuni, sumaq, sumaq kusisqa kasani. Chantapis nini gracias, agradecikuni kay Calamarca, Pelo de Ambrosioma, imarayku país kay runa sumaq takirinku, sonqonchisman ima chayachimun taki. Chantapis nini imaynatachu wakinkuna a veces kay takipi pasan, kikin kawsayninkupi pasan. Entonces uyarita waqarikunku niña ñawpataña ni waqarikunku, sanuyachikunku sonqonku ñawpaqman. Y si mana kanmanchu takiy runaqchari imayna kanman llakichaka aman kawsayninchik, chayraykus noqa agradecikuni imaraykuchus. Chantapis nini ima suyanku paykuna apoyullata, apoyananchis tiyan. No importanchu llaqtanchismanta o mana, apoyana tiyan porque takinku sumaqta, chayraykus apoyana tiyan. Chantapis nini, si qan grupoman fan kanki, gustasunki, chanta waq grupo folclore rikhurimun, mana gustasunkichu, pero qan canal nima rinki son serás escribimunki, qillqimunki chaypi, man chay kusachu, imarayku perjudicasanki chay pichus un grupo gustasunki chayman, o grupo porque folclore chari tukuy mana diferentechu, ari diferente artistas, takirunas, pero folclore uqlla. Entonces, man chay kusachu, ama ruaychischu chayta. Ma gustasunki chayri ya, nimuypis mana chayta sumaq ruwasankichu, ya, chaylla nimunkima, pero o chay tulla ruankiman sumaq risonqa, ya, consejo cosa, pero más sonseras qillqamunachu, ya, chaylla nirikichismay kay kamalla kachun, waq video kama, dar like, dislike, qhapakunkichisman canalpi sumaqcha kama, chanta Instagram nimapis visitaq rinkichisman, qhapakunkichisman chaypipis gustachakama, entonces kay kama llaqtamas.
Gente, ya saben, dar like, dislike, los que quieran suscribirse al canal, que se suscriban con mucho gusto. Aquí vamos a seguir disfrutando de las canciones de todos los géneros y de toda Sudamérica en sí. Por eso es mi nombre Maggie Sin Fronteras, porque yo no soy de ese pensamiento de que solamente Bolivia, no, debemos unirnos todos los países, por lo menos mediante la música, porque la música es un lenguaje universal y anteriormente dicho, y eso debería unirnos. Entonces, los que quieran suscribirse, suscríbanse, comenten, pidan sus canciones, ya saben, si tienen en su canal vídeos, pásenme que lo vamos a ver. Así vamos a ayudarnos mutuamente y también los que quieran ir a mi Instagram, pues les dejo el link ahí siempre en cada vídeo, información de los cantantes, todo. Y todos los vídeos que reacciono voy a sus canales de cada artista porque es una forma de ayudar y me suscribo. Y aparte de eso, de suscribirme, siempre estoy al día de sus publicaciones, si son actuales o no. Pues esa es una forma de ir a estar pendiente de ellos también. Entonces, hasta aquí, sin más que decir, hasta mañana porque ya es muy tarde para mí. Que tengan un buen día. Cámara, hasta más.